tener esta parte, ¿no? Entonces les decía, la América Latina y el Caribe en la parte colonial tiene muchos de los fundamentos de lo que van a marcar la forma en la que se comercia, ¿no? Teníamos el mercadillo prehispánico, pero durante la colonia ya hecha toda esta invasión, toda esta conquista, todo este proceso de imposición de la lengua, de la tradición, de la religión, de la explotación, de la masacre, de la disminución en la demografía latinoamericana a causa de la invasión, tanto de portugueses como de ingleses, como de españoles, franceses, principalmente los españoles para América Latina, generan esta nueva economía, esta nueva, no solo se hace el mestizaje de la sangre, me refiero, se hace el mestizaje de la cultura y de la forma de hacer economía. Por eso para economía social y solidaria este mestizaje es determinante. Las estructuras políticas del virreinato se imponen, se institucionalizan y tratan de aminorar los conflictos y las guerras y las invasiones que se daban también entre los invasores, y estas luchas de poder y estas se tratan a través de la corona, se tratan de poner cierto nivel de orden, cierto nivel de dominación de una de las coronas. Y bueno, la verdad es que también, como les comentaba, las colonizaciones de otros estados, no solo de la zona de Castilla en España, sino también de los franceses, de los ingleses, de los portugueses en América Latina y México, empiezan a generar un conflicto ya más local. No es solo la conquista, sino entre los que ya están dominados empieza a haber una suerte de lucha. ¿Qué era lo que se buscaba? Pues en Zacatecas, una de las fuentes aún vigentes de la economía como la plata. La plata en la zona de Zacatecas en México ustedes saben que es fundamental para la economía todavía. En aquella época era sumamente explotada y empieza a generar un conflicto con otros virreinatos, otras coronas que no eran la de Castilla, por la dominación. Y eso también generó un mestizaje, una incipiente presencia francesa, una fuerte incidencia de los ingleses en la cultura y las tradiciones de ciertos territorios en México, en Perú, en Venezuela, en Chile, en Argentina. Estos mestizajes de repente dominados más por los europeos de las latitudes angloparlantes o de la parte francófona o de la parte de Castilla, España, hace que haya un mestizaje sobre el mestizaje. No solo me refiero al mestizaje de la cuestión genética, biológica de las personas, sino también cultural y específicamente de la forma de comerciar y con quién se comercializa. Y eso es importantísimo para la constitución de una economía social y solidaria en América Latina y el Caribe, porque además, habiendo tantas similitudes por la predominancia de los pueblos originarios precolombinos y la predominancia de la dominación española en América Latina y el Caribe, no solo por el idioma, sino por la cantidad de territorios y pueblos que dominaron, pues también eso genera que se establezcan ciertos tipos de economías que hoy en día son vigentes. El precolombino, la colonia, están presentes en la forma de que hacemos comercio e intercambio hoy día. En la constitución política, ya en la cuestión más política, cuando ya se establece más un gobierno local subordinado a la corona española, todavía la sociedad empieza a ser, al ser colonial, servir a la empresa, al trabajo español en los siglos XVI y XVII, pues empieza también a traerse muchos esclavos negros del África, lo que hacen que también haya una presencia, un nuevo mestizaje, una nueva presencia en la que las culturas, las tradiciones, el vudú, en el Caribe es altamente presente esta cultura africana, y establece también distinciones entre el Caribe y América Latina continental, en la que, que a Yucatán durante este periodo colonial se trajeran esclavos de Asia, principalmente chinos y japoneses, hace que también haya una presencia diferente en el Caribe
y en el Caribe continental y en el Caribe de las islas. Y esas presencias generan formas de intercambio, formas de relación social y una sociedad colonial muy diversa. Y recuerdo, perdónenme que me remontas, tenemos en el precolombino, en la península, en la zona caribeña, tenemos culturas precolombinas diferenciables: incas, totonacas, olmecas, mexicas, popolucas, y el precolombino es diverso. La colonia, para el establecimiento del poderío europeo en América Latina y el Caribe también era diversa, porque tenían conflictos y había presencia de varios reinos europeos, y generan también una gran disparidad o diversidad en la sociedad colonial. Y eso hace que los mercados también sean diferenciables, aunque hay intercambio entre todos los territorios dominados por los europeos en América Latina y el Caribe. Estos están en construcción durante la colonia y la sociedad. Les decíamos, en el precolombino la sociedad se construyó en torno al mercado. Durante la colonia y durante el establecimiento del poderío europeo en América Latina y el Caribe, también la sociedad se constituyó en torno al mercado. Y las relaciones sociales se dan en esos mercados, en esas zonas que fueron precolombinas. La forma de organización política, los virreinatos de México y el Perú, por ejemplo, son sumamente importantes. Y empiezan esta imposición de los virreinatos, esta imposición política, que mucho permanece todavía en la actualidad, la existencia del municipio, por ejemplo, hace que la sociedad actual se vea muy relacionada con la sociedad colonial. En ese sentido, la sociedad hispánica se fundamenta en la ciudad, la encomienda y la exportación. ¿Qué tienen en común la ciudad española, la encomienda y la exportación? Lo que les decía, las ciudades del virreinato de México, las ciudades del virreinato se establecen sobre la ciudad precolombina. La ciudad del virreinato se establece literalmente sobre la sociedad precolombina. Los pueblos originarios ven desplazados sus templos por iglesias católicas, y sus mercados son utilizados como fuentes de riqueza local otra vez. Y de ahí salen todos los productos. Tenochtitlán se vuelve el centro comercial de todo México, de la colonia mexicana, desde California hasta Tabasco, casi Centroamérica, como una parte importante de México. Centroamérica, desde Centroamérica hasta Argentina y Chile, está el Perú como otro centro importantísimo de intercambio, y dentro de esos hay un sistema de ciudades que establece mercados en cada una de las ciudades que hoy día prevalecen y son útiles para comprender o emprender modelos de economía social y solidaria actuales, ¿no? La ciudad tenían que ser defendidas, se financiaban con lo mismo que se producía en el virreinato, pero lo que pagaba realmente no era la producción, era la venta en las ciudades que estaban al centro de estos virreinatos. Y en ese caso, las principales ciudades que tenemos en la actualidad en América Latina y el Caribe fueron precolombinas, luego coloniales, y hoy en día prevalecen. Y les decía, estas ciudades tenían la forma de una grilla, de una traza, porque los españoles siempre construyeron sus ciudades con esta traza cuadriculada: una plaza central con su kiosco, una plaza central, una iglesia frente al parque central de la ciudad, el palacio municipal, el palacio de gobierno, la escuela y el mercado. Ahí estaban todos los poderes, y alrededor de esos todas las casas de los colonizadores, de los españoles, de los mestizos radicados alrededor de esa estructura. Y eso se fue relacionando
actualmente para comprender la economía social y solidaria es el replanteamiento de esa estructura. Porque la ciudad norteamericana de la conquista, derivada de la conquista anglosajona, fue más bien una tienda de conveniencia, la iglesia principalmente anglicana, puesta al otro extremo, y una calle en medio, ¿no? Una calle, perdón, al extremo estaba la cantina y al otro extremo la iglesia, y en el medio la tienda. Y ahí es donde se ven en las películas los duelos, ¿no? Entonces, la ciudad norteamericana es una ciudad extendida, mientras que la ciudad latinoamericana y caribeña es una ciudad compacta, es una ciudad atrás, y eso genera dos mercados muy diferentes, dos formas de que se mueve la gente muy diferente. Las ciudades latinoamericanas y caribeñas son muy concentradas, las ciudades norteamericanas son expandidas. El mall moderno, de la economía moderna, utiliza esa ciudad expandida para ponerse ahí, porque así tú te desplazas en auto desde muy lejos, te estacionas en el mall, te abasteces y regresas. El establecimiento de malls en las ciudades precolombinas, perdón, en las ciudades latinoamericanas y caribeñas, rompe con la lógica urbanística, es muy violento, nos hemos adaptado a ella, pero no va con la lógica de la ciudad. Adelante, Mariano. Doctor, a mí me interesa justo en este momento recuperar algo de lo que usted nos sugirió que leyéramos de Alejandra, que es Sandra, perdón, Kuntz, precisamente porque plantea cómo está conformada la estructura mercantil, digamos, mercantil comercial en los pueblos prehispánicos, y cómo los españoles llegan a valerse precisamente de esta red de centros comerciales, digamos, preestablecidos, y también van a valerse algo muy interesante, ella lo plantea, que es de los mercaderes de mexicas, digamos, ¿no? Son ellos los que comienzan también a marcarles la pauta de cómo se desarrolla el comercio, que además algo muy interesante es agrícola, 100% casi, ¿no? Lo comento porque justo lo que usted plantea lo revisábamos en un texto de curso de economía política sobre cómo son dos contextos muy distintos de la colonización de Norteamérica por los ingleses y por las compañías deslindadoras, y el proceso que se da en Mesoamérica, ¿no? Como dos experiencias muy distintas, y que en este caso, por ejemplo, voy a volver a la mesoamericana y concretamente a lo que pasa en la Nueva España, en México, digamos, y que tiene que ver con lo que nos plantea que la actividad económica para el exterior es la minería, y que también es muy interesante cómo es lo que va a exportarse realmente, eso es lo que va a activar la economía hacia el exterior de la Nueva España, aunque ella habla que casi más del 90% de la actividad comercial que se da aquí en el territorio de Tenochtitlan, digamos, los mexicas, es agrícola totalmente. Entonces es muy interesante en mi percepción, porque además, si no hubiera sido por la presencia ya de figuras como los mercaderes mexicas, quizá los españoles no habrían podido, además de siquiera satisfacer sus necesidades. Bueno, ya el texto también plantea cómo se da esta sustitución hacia el norte de la agricultura. Por ejemplo, ellos comían trigo, nosotros, bueno, los mesoamericanos no. Entonces por ahí comienza la sustitución, además el uso de las grandes extensiones, por ejemplo, ¿no? de los territorios del norte, que además son despojados de los habitantes nómadas tradicionales, y los convierten en grandes pastizales, ¿no? Bueno, primero, y después ya vendrá la parte esta de la explotación minera, que me parece muy, muy interesante, pero sí, lo comento por lo que usted dice, no hay los elementos de similitud, de hecho son totalmente distintos. La colonización en el norte de América y
y la presencia de las deslinadoras además y de la iglesia esta anglicana, o las iglesias evangelistas, y lo que pasa en México, en la Nueva España, con la corona y la iglesia vaticana, digamos, ¿no? Entonces me parece sí que es algo que no, nos debe dar elementos para, si se quiere, mostrar dos experiencias distintas que no son, digamos, nada semejantes. Usted habla de la estructura del desarrollo de las ciudades en el norte y las nuestras, o las de la Nueva España, con un sentido totalmente distinto, pero que también está de por medio el carácter del desarrollo industrial de una región y de otra, ¿no? O sea, la Nueva España será una región totalmente agrícola, excepto por la explotación minera, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, María. Es correcto y muy pertinente tu comentario, porque efectivamente, además decimos, ¿por qué analizamos microhistóricamente América Latina y el Caribe si estamos hablando de economía social y solidaria? Porque el proceso de decolonización del conocimiento actual empieza por comprender que cuando llegan los libros de economía, de negocios, de urbanismo, vienen de América del Norte, Estados Unidos y de Europa. Y vienen principalmente del Reino Unido, de Alemania, de Francia y de Estados Unidos. Llegan a América Latina y el Caribe y traen esa concepción de mercado que no tiene que ver con lo que estamos viendo. Esa concepción de ciudad que no tiene que ver con lo... Y así se imponen y así se enseñan en las escuelas de negocios. Y esto que estamos haciendo es romper con ese paradigma de que el mall y el centro comercial y la plaza es lo mismo que el mercado tradicional latinoamericano. El desplazamiento paulatino históricamente del mercadillo tradicional, del tianguis, ha logrado su objetivo por esta imposición ideológica hoy día. No es porque estamos hablando de historia, no. Lo que estamos hablando es de hoy día. Esto es para verlo al día de hoy. El mercadillo, el tianguis, el tequio, todavía existen, pero cada vez menos porque no hemos rescatado esta historia de la que venimos hablando. No la estamos viendo en la actualidad. Y los libros que usamos para el tema del urbanismo moderno, el tema de la economía moderna, de los negocios, de la actividad comercial, no respeta esta cosmogonía que está muy metida en nuestra historia y es contradictoria porque pensamos que es lo mismo el mercado que el mall, nada más que uno lo vemos antiguo y otro lo vemos moderno, y no, es que son dos economías diferentes. Una es la economía social y solidaria histórica de la que estamos tratando de rescatar, y la otra es la economía capitalista fuerte que también nos es impuesta. ¿Cuál es mejor? Ninguna. El tema es que las dos existan y puedan tener la posibilidad de coexistencia y sobre esa podamos elegir. La economía tradicional, la economía capitalista neoliberal, impone una sola cosa. La economía social y solidaria no quiere destruir a la economía neoliberal, quiere tener espacio y tener un equilibrio entre ambas o las demás que puedan aparecer, y de esa manera poder conocer por qué es diferente por esta sociedad española, precolombina, y tiene que tener esta posibilidad, esta divergencia y esta valorización social actual porque conocemos nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso la sociedad española, la ciudad española, su traza, la forma de comercio, que se mestizó también con el mercadillo, con el tianguis precolombino, es importante en la actualidad. Y las cartas, por ejemplo, de mercaderes como Veracruz o Cartagena, en México y Colombia, eran importantísimos para poder sacar los productos que se tenían Esto es parte del comercio, o sea, estamos hablando también de un comercio internacional, no solo se piensa que la economía social y solidaria es para el consumo local, y no, lo que estamos diciendo es que así como lo era en la colonia, también hoy día puede ser para el comercio internacional, también desde otra perspectiva, ¿no? Cuando nos enseñan economía internacional en la escuela de economía de cualquier parte de América Latina y el Caribe, nos enseñan desde la visión anglosajona,
del tipo de mercado y del comercio de David Ricardo, de Adam Smith, desde esa perspectiva, del padre de la economía internacional, decimos, pero ese no hablaba nada de lo que estamos hablando ahorita. David Ricardo desconoce o no reconoce o piensa que es lo mismo y no. Estos mercadillos latinoamericanos, caribeños, a la hora de ir hacia el mercado europeo, tienen otra lógica, otra dimensión, otro origen y otra forma de hacerse. Entonces existían dos, pero nada más en la historia se cuenta una sola historia, la escuela anglosajona. Y bueno, no, Lima, Bolivia, México, llevan también con las encomiendas y con el encargado de esas encomiendas, también empieza a haber una mezcla, una combinación con lo que ya existía, como los señoríos indígenas, como los pueblos precolombinos, y empieza a haber una aceptación, una adaptación a la cultura española, europea, viviendo aquí. El mestizaje es también de formas de producción y formas de vida, de cómo se cultiva, de cómo se comercializa, de cómo se relaciona. Y esta sociedad española se fue transformando y se generó, aunque tenían la misma estructura, las haciendas son una figura nueva que se genera en América Latina derivado de esto. No son fundos o no son zonas feudales. En América Latina se llaman fundos, en México se hacen las haciendas y no son exactamente iguales que la sociedad latifundista europea, ¿no? Son muy, muy adaptados a la realidad y eso también todavía es vigente. Los ranchos, la forma de estructurar el ejido, tiene un mestizaje entre lo precolombino, lo indígena y lo español. Y en América Latina, en México, siguen altamente vigentes. Su forma de obtener rangos políticos, la forma de obtener cargos públicos, en América Latina es un poco diferenciable de lo que era en Europa española colonial. Y bueno, empieza a ser esta nueva sociedad española una de las fuentes más importantes de la actual economía social y solidaria, y el tema de las castas, ¿no? El tema de los caciques que van teniendo control todavía es vigente, el racismo y el clasismo por castas, por la segregación socioeconómica, socioespacial y sociocultural y étnica, sigue vigente por más que nos cueste aceptarlo en México, y eso inhibe la economía social y solidaria. El clasismo, la división es uno de los elementos que emerge de esta sociedad colonial en América Latina, emerge y llega para quedarse. Wendy. Gracias. Yo estoy de acuerdo con toda esta ideología de castas, ¿no? Y así nos manejamos, nos guste o no. Sin embargo, me parece que la mercadotecnia ha contribuido a, digamos, a elitizar un poco el asunto de la economía social y solidaria, ¿no? Puesto que no son productos elaborados como en serie, pues los costos de producción son un tanto más elevados que los que producen en masas, ¿no? Entonces, esto también de manera natural secciona el mercado. No va a ir cualquiera, ¿no? Van a tener que pagar esos productos de una clase media alta a clase alta. Entonces, me parece que esa es una estrategia de mercado que pudiera ser una ventaja, ¿no? Y poderlo posicionar en pues en este rango de clases que todavía seguimos siendo gorda y que cada vez se va haciendo más angosta, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucha razón la intervención, y es pertinente el comentario de Wendy.
porque es cierto, primero, lo último que dijo, cada vez se está polarizando más. Había una serie de grupos sociales más diversos en América Latina e incluso en el mundo. Había más grupos, más clases sociales, más división por su nivel de ingresos, se dividía principalmente en cantidad de dólares que percibe. Cada vez se juntan más en dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen más y los que tienen menos, y son menos diferentes eso es una tendencia mundial del siglo XXI. Pero además, lo que menciona, los productos artesanales son más costosos. Eso es considerado como una realidad. Yo no estoy tan de acuerdo, aplica, sí es verdad, pero por ejemplo, lo que tienen los productos masificados es que tienen alto costo de transporte. Entonces, el transportar una manzana de Oregon, que son las que principalmente consumimos aquí en México, o de Michigan, es bastante costoso. Por la masividad de la transportación, también se bajan mucho los costos, son economías de escala. Pero los productos regionales, los productos locales, tendrían que ser más económicos porque, porque no tienen ese problema de los costos de transporte, imposición aduanal y todas estas suertes de movilidad de los productos exteriores. Entonces tendría que haber en ese sentido también una suerte de compensación y una favorable. Pero sí es cierto, los productos, las economías de escala de la escuela económica tradicional, que habla de las economías de escala, que entre más produzcas, menos costo unitario, ¿no? Entonces, eso es verdad, pero habría que considerar también la compensación que genera el costo de transporte, que los productos locales no tienen tan elevado. Tienen, porque sí hay que transportarlos, moverlos. Y eso tendría que hacer también una suerte de equilibrio para hacer, además, el tema de los productos perecederos, ¿no? No es lo mismo traer un salmón de Chile y comértelo aquí que traerlo aquí de Coatepec, una rica mojarra, perdón, una trucha que es Arcoíris, ¿no? una trucha arcoíris, que son salmonilias las dos. Doctor, perdón que interrumpa ahorita justo. Sí, Mariana. Perdón, doctor, es que también un factor que a mí me parece que es fundamental en la... ¿Sí me escuchan? Claro. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Un factor que me parece fundamental en la economía agrícola estadounidense y que no se debe dejar de lado es el de los subsidios del gobierno federal a los productores, que es fundamental para... Mire, yo recuerdo hace 15 años, y no creo que haya variado, el subsidio del gobierno federal a los productores agrícolas era del 70%, cuando en México se habían eliminado los subsidios. Entonces eso como un referente ya genera, pues, lo que podría, la deslealtad en la competencia, digamos, no en la producción de mercancías, en este caso las agropecuarias, porque ¿cómo puede producir un eh, agricultor mexicano manzanas al mismo costo si no tienen subsidios, para empezar, ¿no? Y nuestras manzanas, a mí me encantan las manzanas de la región de aquí de Perote, de Las Vigas, aquí empezando, digamos, la joya que ya puedo comer manzanas de por donde vive Wendy, ¿no? Que debe haber manzanas muy ricas. Todavía es 1 kilómetro para arriba, aquí es muy húmedo, Bueno, Mariano. entonces, pero esas manzanas no se comparan también en la extensión, por supuesto, en la tecnologización, pero creo que lo grave es justo la cuestión de los subsidios. Cuando se eliminan los subsidios en México, se elimina el mercado y además se privatiza la tierra, el ejido particularmente, pues nos cae esta invasión de productos norteamericanos que además me parece, y ahí es donde en mi percepción también radica esto que usted dice, sí es cierto, se abaratan costos, pero los costos, imagínense, sobre ese subsidio, pues ya es imposible para un productor local poder competir. Entonces, ¿qué es lo que quería enfatizar?
En la medida en que México también, el gobierno, el Estado concretamente, recupere esta idea de subsidiar a productores, mientras no haya un banco que hoy es muy difícil que un agricultor pueda obtener crédito para producir porque sus tierras no son, digamos, garante, porque tiene una ladera, ¿no? Por decir algo, porque no son rentables para el banco en el momento que las pueda recuperar si el productor no puede pagar, lo que no sucedía antes. Entonces me parece que ese tipo de cosas son las que han generado esta crisis también y la imposibilidad de competir en el mercado nacional, además en el local, ante estas compañías transnacionales con las que se compite en total desigualdad, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Sí, completamente de acuerdo. Fíjense que la imposición de una economía tiene que ver con todo lo que ustedes están mencionando. Nuestro concepto y nuestra forma cosmogónica de hacer economía intrínsecamente es diferente. Pero pues los tratados internacionales, las normas, la supuesta eliminación del dumping que se llama esta economía, lo que manejaba Mariano, ¿no? Subsidiar está mal visto mientras no sea la economía hegemónica el que lo hace, porque las demás economías no pueden hacerlo, no deben hacerlo, ¿no? Esta imposición económica es una imposición pragmática en la hora de la política económica mundial. Está penado el comercio. Teóricamente en las escuelas de economía, de negocios, no se enseña el autoabasto regional. Está totalmente suprimido. Y eso no es casualidad o ignorancia, es una estrategia colonialista, como el dumping, como la imposición económica global. El hecho del autoabasto como una forma de economía local, eso no está muy bien visto. Los propios españoles fueron los únicos que más o menos con este tema del desarrollo endógeno han ido tratando de, como dentro de la economía capitalista dura, imponer una alternativa, una alternancia. Pero realmente no se contemplan estos temas que bien señala Mariano. Una manzana regional, una manzana de aquí, de los territorios cercanos de Las Vigas. Yo les voy a tomar foto a un manzano que tengo aquí en Jalapa, que da manzanas en Jalapa, y los biólogos y todos me dijeron que no se podían dar, y yo sí he logrado obtener, no mucha, pero sí obtengo manzanas aquí en Jalapa. Entonces, el autoabasto regional es muy importante para la economía. De eso estamos hablando precisamente con la sociedad de los pueblos originarios. Se les impuso, como dice aquí, los indios eran considerados como menores de edad. Ellos no saben, no tienen, no tienen posibilidad de tener propiedad también, ¿no? Ellos ni siquiera tienen interés en los indígenas de la sociedad colonial, no se sentían dueños de la tierra, sino más bien que ellos pertenecían a la tierra. Y eso también los hace ver con otra forma, otra estructura, y son fácilmente dominados desde esa perspectiva, ¿no? Y los españoles, los pueblos colonizadores, inmediatamente lo notan. Igualmente, la economía global inmediatamente nota nuestra cosmogonía, nuestra forma de organización, y es fácil identificarla, dominarla e imponer su propia forma de dominación. Los dumping, los precios subsidiados, todo esto tiene que ver realmente con, y no se acepta, o sea, se toma como que no, que son cosas diferentes y son momentos históricos diferentes. No, es totalmente actual. Ya casi se nos acaba la sesión, nos quedan 2 minutos. Estos temas, cómo se organiza la hacienda, cómo se estructura la economía en función de los huertos, los mercados, la dominación, eso se los voy a dejar de tarea a ustedes, y ya la siguiente sesión ya tienen las 4 presentaciones que conforman la primera unidad de economía social y solidaria. Yo voy a pedir que las repasen y que en la siguiente sesión las podamos platicar un poco más abiertamente. Yo les agradezco, las que aguantaron hasta el final, Mariano, Wendy, creo que Irene también. Les mando un abrazo y gracias por esta sesión. Que tengan muy bonito día.
Muchas Gracias, gracias doctor. igualmente. Saludos, compañeros. Saludos, buenas tardes, hasta la vista. Esto, perdón, ya lo mandaron al correo, ¿verdad? O fue por este medio. Por WhatsApp los tenemos todos, las presentaciones. Y las Ok, sí. Las bajo de una vez porque luego Eh, se me extravían. sí, nada más mencionar que igual de importante que Veracruz, Puerto, fue Acapulco en su momento y el vínculo, usted mencionaba hace un rato Manila, ¿no? O sea, Manila y Acapulco en su momento también tuvieron su esplendor. El comercio de la Nueva España iba hacia los dos lados, ¿no? En el Pacífico hacia Manila y en el Atlántico hacia pues, la península. Entonces, bueno, pues está muy interesante la lectura esta de Kuntz y a mí me cambió el panorama de cosas que no había pensado de esa manera. Pues gracias, doctor, y estamos en contacto. Gracias, Nos vemos, Irene. compañeras. Bye. las Yes.